Pues cuando terminemos el libro de Oseas, veremos la soberanía de Dios y por qué hay circunstancias que Dios utiliza para bendecir. Y haremos un cierre de por qué y veremos por qué el pecado del reino del norte Dios lo va a utilizar para bendecir todas las naciones. Y efectivamente en el 722 a.C., los asirios, como el Señor ya venía avisando, conquistarán y cautivarán el reino del norte. Y aunque quedan algunos sueltos de estas tribus, de las 10 tribus del norte, y sigue existiendo Samaria como ciudad, el reino de Israel, el del norte, no es el reino de Judá en el sur, va a perderse como nación, va a perderse como una entidad, digamos, política y desaparecerá. Y esto tiene un sentido y Dios lo va a utilizar en las Escrituras porque su plan es perfecto y Él tiene itinerarios y sabe a dónde quiere llegar y el Señor no falla nunca. Pero me gustaría que aprendiésemos algunas cosas de lo que ocurre y cómo Dios trata a Israel, porque nosotros muchas veces no somos muy diferentes. A veces es fácil leer estos textos y ver cómo eran y lo que le dice el Señor. Y un poco en plan, si yo hubiera sido Adán y Eva, no hubiera cogido de ese árbol. Hay que ver qué necios fueron, que tomaron de ese árbol. Si hubiera sido yo, ¿has pensado esto alguna vez? Yo sí he escuchado a niños decirlo. Y a lo mejor sin ser tan niños lo hemos pensado. Pero la carne es la carne, hermanos, y tiene patrones que se repiten. No somos mejores. Fijaos lo que dice el versículo 1. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió su iniquidad. Es decir, mientras el Señor estaba intentando hacer que se arrepintieran para que no tuvieran consecuencias, mientras el Señor estaba procurando restaurar a Israel, sanarlo de sus pecados, de sus heridas, de lo que estaba ocurriendo, de lo que iba a ocurrir, mientras tanto se descubre iniquidad. Y yo no sé si has tenido esa experiencia de tratar de ayudar a una persona que tiene una problemática y mientras estás tratando de ayudarle, estás viendo muy claramente algunos puntos que tiene que tocar en su vida para que solucione esa problemática y la persona quiere solucionar el problema, pero no quiere modificar o cambiar esos aspectos de su vida. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Yo creo que sí. ¿Has conocido personas así? Personas que quieren sanarse de las consecuencias de sus problemas, pero sin cambiar sus hábitos. Eso intentaba Dios. Estaba avisando, poniendo el dedo sobre la llaga en Israel para que sanara sus problemáticas, pero se descubrió su iniquidad y seguían en ello. Y por eso el Señor le dijo que todas esas cosas las tenía en memoria, toda su iniquidad, y que sus obras le rodearían. Es decir, vas a recoger lo que ha sembrado Israel. Dice el apóstol Pablo en Gálatas que nadie se engañe. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso es una ley universal, educativa, no solamente de parte de Dios para los seres humanos, sino para educar a nuestros hijos, para discipular. Siempre que tú le saques las castañas del fuego a alguien, cada vez que mete la pata, le estás haciendo un tirano, un consentido, y estás favoreciendo psicológica y conductualmente que sigan esas conductas, porque como no pasa nada, y encima me atienden y me sacan las castañas del fuego, las personas no crecen, no maduran. Estas son leyes que Dios ha establecido en esta creación y funcionan así. Por eso Dios, que es el perfecto educador, definitivamente le dice a Israel que sus obras le rodearán. Es decir, las cosas que tú has hecho, pues te van a enredar. Igual que cuando uno comete ciertos pecados, otras veces he puesto el ejemplo de la mentira, las personas que sueltan mentirijilla, bueno, tampoco son mentiras tan gordas, ¿verdad? Pero para que no lo pillen, pues con una mentirijilla tiene que cubrir otra y otra y otra y otra y otra, y al final se ve enredado y rodeado por sus propias obras. Dice el versículo 3 algo que merece la pena subrayar. Con su maldad alegran al rey
y a los príncipes con sus mentiras. Hermano, aquí se está hablando de maldad institucionalizada. Y creo que sería bueno dar un toque de atención para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que cuando a instancias gubernamentales o en la sociedad impera, se defiende o se ve bien lo que es contrario al orden moral de Dios, nosotros, para no tener problemas o para que estén contentos con nosotros, practiquemos esas cosas o las defendamos. Si el pueblo de Dios hace eso para agradar a los hombres, se está neutralizando todo el sentido que tiene. Si no somos luz en medio de estas naciones, si no somos luz en medio de este mundo, pierde sentido que la iglesia exista. Si el Señor no nos ha llevado después de recibirle, es porque tiene un plan aquí, rescatar a otros y que mostremos su gloria y su carácter. Pero si vendemos la verdad, entonces el sentido de la iglesia se pierde. Y las presiones son fuertes, hermanos, y a veces nos autoengañamos. Pensamos que es dar buen testimonio cuando desde los poderes se invita a lo que es contrario a la Biblia, a la palabra de Dios, a la revelación clara de Dios. Pero nosotros no queremos ser tan radicales. Es que hay que dar buen testimonio. No sea que nos vean como bichos raros y empezamos con justificaciones cuando a veces lo que viene desde instancias y los poderes públicos son cosas totalmente contrarias a la Escritura. Nuestro sentido de estar aquí es poder profetizar, poder predicar e indicar qué es lo que Dios dice. Porque Dios va a juzgar a los seres humanos según las cosas que hagan. ¿Y cuál va a ser el patrón? Lo que está escrito. Ese va a ser el patrón por el que van a ser juzgados. Porque hasta de las propias conciencias de las personas avisa hasta que se encallece, por supuesto. La conciencia siempre te avisa, pero cuando tú te justificas o no le echas cuenta, hay un momento en que pierdes sensibilidad. Y ya se necesita que la predicación, que el aviso, que los apercibimientos sean más fuertes, porque si no, no reaccionamos. Dice el Señor en el versículo 7, hablando de Israel de nuevo, dice, no hay entre ellos quien a mí clame. Fijaos, y hemos estado viendo cómo ellos presentaban sacrificios al Señor, además de a otros ídolos. Ellos no habían abandonado el culto a Yahvé. Ellos no lo habían abandonado. Eran practicantes de liturgia. Seguían teniendo cultos. Pero en su corazón, en su interior, ellos no clamaban a Dios. Es decir, habían perdido la relación personal. Hermano, no se puede sustituir a fuerza de reuniones la relación personal con el Señor, el clamar a Él, el buscarle de todo corazón. Eso hace que las reuniones sean un resultado de esa búsqueda individual del Señor en toda circunstancia. Pero nunca una reunión va a sustituir eso. Una reunión te podrá servir para estimularte a que lo hagas. Pero el Señor quiere tu corazón, como dice en Proverbios, hijo mío, dame tu corazón. El Señor quiere que nuestro interior esté en sintonía con Él, en comunión con Él. Porque precisamente que podamos tener comunión con Él, clamar a Él y que Él nos escuche, eso ha sido comprado a precio de la sangre de Cristo. Ni tú ni yo hubiéramos podido, por nuestro propio esfuerzo, ni siquiera con nuestra mejor voluntad, obtener eso. Y si lo ha hecho Cristo posible, ¿cómo vamos a despreciar esa posibilidad? Merece la pena cultivar nuestra relación con el Señor. Versículo 8. Efraín, se refiere a Israel, se ha mezclado con los demás pueblos. Aquí tiene un problema. Y esto es muy peligroso, hermanos. Las mezclas, la Escritura habla, y hay un principio que vemos por toda la Biblia. Dios abomina las mezclas. Cuando se mezcla lo bueno con lo malo, al final tienes malo. Y recordemos que desde el principio de las Escrituras,
El árbol del cual Dios prohibió comer al hombre es el árbol de ¿qué? Del conocimiento del bien y del mal. Es decir, es un árbol que tiene mezcla. Está mezclando lo bueno con lo malo. Las mezclas muchas veces son engañosas. Y lo que hizo Israel fue mezclarse con los demás pueblos, con sus costumbres. Hermano, mezclarnos con las costumbres de este mundo, hacer lo que hacen los demás, pero nosotros seguimos teniendo nuestra relación con el Señor y nos seguimos reuniendo. Cuando hacemos una cosa y la otra, eso es mezclarse. Y eso lo único que consigue es diluir la fuerza del Evangelio. Eso lo único que hace es diluir el poder del Espíritu Santo en tu vida. Lo único que hace es diluir tu capacidad de consagración al Señor. Las mezclas son peligrosas. Yo te puedo asegurar que si alguien te va a dar oro, tú preferirías que fuera oro puro a que fuera un poquitito de oro mezclado con tierra. Las mezclas no sirven delante del Señor, hermano. Porque al final mezclar, no quiero entretenerme mucho con eso, pero mezclar bíblicamente es adulterar. Y precisamente fornicación y adulterio viene de impureza, cuando mezclas lo puro con lo que no es puro. Y dice el Señor, las bienaventuranzas, bienaventurados los de corazón limpio o puro, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. ¿Y qué es un corazón puro? El que no tiene mezclas, el que no es como nos avisa Santiago, o almas adúlteras, el alma de doble ánimo, el que tiene un corazón para el mundo y otro corazón para Dios. Hermano, las mezclas son peligrosas, son peligrosas. Efraín fue torta no volteada. Algo interesante aquí también, hermanos. ¿Qué es una torta no volteada? Una torta que la cueces por un lado, pero por el otro no. A medio hacer. No ha llegado a madurar, no ha llegado a definirse, no ha completado el proceso. ¿Recordáis que cuando terminamos la reunión en los anuncios hablé el domingo pasado de los casi? Casi. El casi al final no sirve. ¿Te dejarías operar por un casi cirujano? ¿Te importaría que te llevara un avión un casi piloto? No tiene el título, pero casi está en ello. ¿Qué tranquilidad te da eso? El casi no sirve, hermano. Israel fue torta no volteada. Había empezado a cocerse, pero el proceso no se terminó. Hermano, el Señor Jesús avisó de que antes de empezar a construir una torre, calcules el costo. Porque si no, la gente se burla. La gente se burla. Fíjate, empezó la torre y no ha podido terminarla. El Evangelio hay que predicarlo honestamente, sinceramente, y el Evangelio tiene un precio alto. Ser creyente de verdad, ser discípulo del Señor Jesucristo tiene un precio muy alto. Significa no vivir la vida haciendo lo que a mí me parece en todas las cosas. Lo que yo creo, lo que yo quiero, lo que yo me encapricho. Y eso es un precio alto, porque significa tomar decisiones a diario en las que no voy a hacer lo que a mí me da la gana, sino lo que el Señor me indica. Eso es tomar la cruz y tiene un precio. Pero empezar el camino, hermanos, y quedarse uno a la mitad, empezar el proceso y no culminarlo, eso lo único que sirve es burla para los demás. ¿Y tú eres cristiano? ¿Y tú eres cristiano? ¿O hace que los demás piensen que ser creyente o que ser pueblo de Dios es estar mezclado? Es mejor delante del Señor un remanente consagrado que una multitud mezclada. El Señor los remanentes consagrados siempre los alabó, los utilizó, los honró y se relacionó de una forma especial con ellos. Pero con las multitudes o las mayorías mezcladas, el Señor, y lo hemos leído, se aparta de ellos y llegado a cierto punto hasta los castiga. Hermano, la Escritura nos revela cómo es Dios, cómo es su corazón. Hay que conocerlo, porque si no vivimos un evangelio, como Dios es bueno, pues yo creo, bueno, Él me va a comprender. Claro que nos comprende, pero
¿Es una justificación para hacer una torta a medio hacer? ¿Has visto alguna vez estas tortillas de patata que la sartén está, y está muy hecha por un lado y por el otro medio cruda? ¿Te ha pasado alguna vez? A mí personalmente, si está crudita no me importa, pero como uno está demasiado hecho y seco y por el otro ya crudo, ya es una mezcla un poco extraña. Hermanos, que el Evangelio no sea una cosa a mitad, sino que el precio estemos dispuestos a pagarlo. Sigue diciendo el versículo 9, estoy yendo con detalle de los versículos porque no tiene desperdicio, hermano, y cuando tenga que parar, pararé, pero merece la pena. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. ¿A quién le pasó esto? ¿Os suena que le pasara a alguien? ¿Que se quedó sin fuerza y no se dio cuenta? ¿Le pasó a Sansón? Por apartarse, por abandonar su consagración, por vivir como le dio la gana, reveló su secreto y cuando el Señor se apartó de él, él no se dio cuenta. Y le pasó que en el momento que ya quiso, ya la fuerza no estaba. Hermanos, debemos aprender de esto. Debemos aprender de esto. A veces utilizamos la gracia del Señor como excusa para el libertinaje y eso es peligroso. Porque en el nombre del Señor y en el nombre de la gracia te sientes fuerte y te sientes fuerte y te sientes fuerte. Pero cuando uno no está consagrado al Señor, cuando uno va haciendo claudicaciones aquí, allí, aquí, allí, aquí, allí, en tu mente te crees el Señor está conmigo, Él me sostiene y tal y cual, hasta que llega el día en que necesitas estar fortalecido espiritualmente y el Señor no te está sosteniendo y no te has dado cuenta. El pecado es serio, porque te quedas sin fuerza espiritual y no te has dado cuenta. Y nosotros pensamos que las cosas son reales cuando las sentimos o las notamos. Pero las cosas son reales cuando el Señor las dice y las hace. No cuando nosotros somos conscientes o no. Pues eso les pasó. Dice, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Se había envejecido, se había quedado como una ciruela pasa y ni siquiera se había enterado. Pensaba que todo estaba igual y ya se había quedado sin fuerza, sin vigor, decrépito. Dice el versículo 11 también, esto simplemente es un detalle. Hermanos, la Biblia tiene un lenguaje y se repite, y es muy interesante cuando prestamos atención a la simbología de la Biblia como un lenguaje, porque nos abre los ojos a otros pasajes de otros libros. Dice, Efraín fue como paloma incauta. Las palomas a veces son incautas porque son capaces de poner los huevos en cualquier sitio y a veces los ponen donde cualquier depredador o cualquier otro animal aprovecha las circunstancias y se los quita y se los come. Y dice que Efraín, Israel, fue como paloma incauta, sin entendimiento, haciendo las cosas sin entender, sin saber. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues buscaron ayuda en Egipto y en Asiria. Y estoy diciendo que es interesante que se hable de Efraín como paloma incauta, porque hay otros pasajes en la Escritura que utilizan simbología y cuando los pones juntos se entiende. Simplemente por poner un ejemplo, Isaías 68. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ahí tienes un ejemplo y si quieres saber más, pues lo lees tú. Pero la Escritura se explica a sí misma. En Oseas hay otra serie de símbolos y de elementos que son muy interesantes de reconocer para entender las profecías y para entender también el plan de Dios. El versículo 13, el Señor dice que se rebelaron contra mí a pesar de que yo los redimí. Y encima ellos hablaron mentiras contra mí. Versículo 14, no clamaron a mí con su corazón. Y dice el 15, aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, fijaos una cosa, cuando el Señor te enseña, cuando el Señor te instruye, cuando el Señor te aconseja, cuando el Señor te manda y tú le haces caso, eso te fortalece. Cuando tú tomas el consejo de Dios y lo llevas a cabo, eso te fortalece. Pero ¿qué dice el Señor? Aunque el Señor los fortaleció, los instruyó y los fortaleció, dice, contra mí pensaron mal. ¿Cómo puedes pensar mal contra quien te enseña y está fortaleciéndote? Pues así somos en la carne, hermano.
Yo todavía escucho hoy día, y me parece aberrante bíblicamente, cuando creyentes hablan de los mandamientos y de las instrucciones y del consejo de Dios y lo llaman maldición. O sea, Dios instruye en su sabiduría y Dios no son eso es una maldición. O sea, de modo que Dios dice, esto es sabiduría y tu inteligencia delante de los pueblos, y hay gente que lo llama maldición. Eso no quiere decir que la ley traiga maldiciones cuando se desobedece. Pero hay personas que llaman maldición a lo que la Biblia llama sabiduría para vivir. O sea, Dios da consejo, da instrucción, pero nosotros somos más listos que Dios. Eso es, honestamente, necio e insensato, hermano. Sea antes Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no se equivoca, nosotros sí. Y el capítulo 8, hermanos, el Señor dice, ¿por qué vienen problemas contra su casa? Dice, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Ya hemos hablado en otras ocasiones. ¿Qué significa traspasar el pacto? ¿Qué significa el pacto en singular? Es un pacto de exclusividad y de desposorio matrimonial. No voy a entretenerme en eso porque lo he comentado otras veces. Pero claro, un pacto de desposorio matrimonial tiene unas condiciones. En sentido cultural, histórico la tiene, pero en un sentido real también. Si tú te desposas con alguien y esa persona te resulta infiel antes de casarte, pues salvo que no seas un Oseas y Dios te lo pida y te cases con una Gomer, seguramente dices, uff, esto es una ruina y no me meto. Si tú te desposas con alguien y esa persona incumple, lo más probable es que no culmine en boda. Dios hace eso con Israel. Ellos traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley, contra las condiciones del desposorio. A mí clamará Israel, ¿y qué es lo que va a decir Israel al Señor? Dios mío, te hemos conocido. Ah, que me habéis conocido y estáis traspasando el pacto. Que me habéis conocido y no me buscáis. ¿Eso es conocerme? Pero eso le pasó a Israel. Nosotros ya no. ¿Seguro? El Señor Jesús avisó en el capítulo 7 de Mateo de un día donde muchos le dirán, Señor, pero si en tu nombre hicimos esto y lo otro. En otro lugar dice, enseñaste en nuestras plazas. Esos creen que conocen. Y la respuesta del Señor, nunca os conocí. Nunca os conocí. Versículo 8. Hermanos, dice el versículo 8, devorado será Israel. Pronto será entre las naciones, como vasija que no se estima. Este es el castigo que Dios va a utilizar. Y me gustaría que pudiéramos prestar atención a esto, porque va a ser fundamental para entender el sentido del libro y de lo que Dios hizo históricamente. ¿Qué pasa cuando algo es devorado? Imagínate que hay un pescado y tú te lo comes y lo engulles. ¿Qué le pasa al pescado? ¿Lo seguirás llamando pescado una vez que ha sido engullido, comido y digerido? ¿Sigue siendo pescado? Cuando algo es devorado o engullido, pierde su identidad. Si Antonio come una lubina, me alegra que te guste, si Antonio se toma una lubina, una vez que esté dentro de su cuerpo y digerida, tú no vas a decirle a Antonio, ah, mira, ahí está la lubina. Te vas a olvidar de la lubina. Ya la lubina ha sido metabolizada, digerida, lo que haya tenido que ocurrir, y ahora la lubina forma parte de Antonio. Por lo tanto, esa lubina, la identidad de esa lubina ya es Antonio. Lo que Dios decreta aquí, hermanos, y habría que prestar mucha atención a esto, es que Israel va a ser engullido, devorado entre las naciones. Va a perder su identidad. Va a dejar de ser nación. Va a ser irreconocible. Esta es la sentencia que Dios tiene para Israel. Esto ocurrió históricamente y es muy importante que no perdamos este detalle para cuando, al final del libro, cuando lleguemos, entendamos que Dios va a utilizar el castigo a Israel para bendecir
todas las naciones del mundo con el Evangelio. Y ya llegaremos a eso. Gracias a que Israel dejó de existir como nación y perdió su identidad. Estoy hablando de Israel del norte, insisto, no de Judá en el sur. Y vasija que nos estima. Mira, las vasijas que nos estiman, cuando los alfareros tenían vasijas o cuando las vasijas estaban rotas o eran inservibles, se echaban en campos y se acumulaban allí. Generalmente en esos campos también eran las fosas comunes donde se enterraban los extranjeros. ¿Os suena a alguien que compró el campo del alfarero por 30 monedas de plata? ¿Os suena? ¿Verdad? Fijaos, la plata tiene que ver con redención, pero fijaos que el campo que compra Judas con el salario del precio de la vida del Señor es el campo del alfarero. Y aquí se está hablando que Israel será como vasija que nos estima, las que se echaban en el campo del alfarero. ¿Para quién es la redención, hermanos? Para vasos de barro inútiles como tú y como yo. Por eso el apóstol Pablo habla de que tenemos un tesoro en vasos de barro. Porque todos somos como vasijas en campo del alfarero. Pero la redención del Señor estuvo ahí. Bueno, tengo cosas interesantes, pero voy a parar ya. Hablando de este campo, digamos, del alfarero, de estas fosas comunes. Fijaos que tiene que ver con Ezequiel 37, ese valle de huesos secos, ahí tienes una fosa común de vasijas inservibles. ¿Quién es la vasija de barro? Pero recordad, hermanos, que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Pero hermano, qué rico es este libro, qué ricas son las Escrituras. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo podemos conocer al Señor? ¿Cómo podemos conocer cómo el Señor va trabajando? ¿Cómo podemos conocer lo que al Señor le agrada, lo que al Señor le desagrada? Su carácter, cómo funciona. Eso es precioso, hermanos, conocer a Dios. Es un privilegio. Bendito sea su nombre.